Es, quiero ver que se vea como correcto la presentación y ya. Muy bien. Listo, todo correcto. No, yo no estoy viendo mi pantalla, así es que estoy esperando eso, ¿eh? No creo. Ya, a ver, vemos ahí. Bueno, antes que nada, esto que presento es una experiencia, pues, personal, vamos a llamarlo así, porque hay, pues, diversas empresas, diversos laboratorios, cada uno trae sus expertise. Y pues el propósito es compartir información que nosotros vamos creando a través de nuestra práctica diaria, ¿sí? Y les voy a dar la primera que es, eh, a ver, algo que está pasando con mi mano aquí. Eh, es una medicina así, le digo humana, porque pues tenemos esta idea de que cuando hacemos terapia regenerativa somos personas que buscamos beneficiar, ¿no? A los pacientes cuando ya han buscado otras alternativas, cuando han hecho todo lo posible en la medicina convencional y en algunos casos ya recomendaciones directas, ¿no? Pero esto nace porque pues la medicina regenerativa es una ciencia basada en estudios científicos, eh, desde laboratorios, e investigación constante, y es un progreso que tiene la medicina, ¿no? No es comercial, pues porque sería otra vez un una lucha del poder económico, ¿no? En el mundo. Esto sigue siendo aún todavía así reservado para laboratorios y médicos que se capacitan constantemente en esta área. Entonces no es un área así tan comercial y abierta. Por eso es que algunos protocolos o productos no podrían tener como esa libertad en venta en farmacias, ¿no? Es exclusivamente para los que conocen el tema y y es importante estas reuniones porque evitamos así, ¿no? La confusión de nosotros entre colegas y esta información que de pronto aparece, ¿no? En artículos de las células madres lograron cierta posición, cierta enfermedad, curaron tal persona, ¿no? Pero detrás de eso, pues hay una serie de situaciones, ¿no? Que nos llevan a pensar, por ejemplo, cómo era el paciente, cómo se diagnosticó, cómo inició ese protocolo, qué tipo de células trabajaron. Hay laboratorios que dan cómo se maneja, cómo saber si ese control es adecuado, ¿no? Nos tenemos muchas, ¿cómo se llama? Cuestiones que resolver cuando tiene uno esta inquietud de iniciarse en la medicina regenerativa. Y sobre todo cuando tenemos un mundo de información cibernética que difícilmente es creer en uno solo, o sea, porque lees una cosa y lees lo que otro publicó y parece que, eh, ¿cómo se llama? Que todos tienen las verdades, ¿no? Y entonces cuando uno tiene el paciente, uno quisiera ofrecerle y quisiera pensar que es lo que se publicó lo mismo que le va a pasar al mi paciente, ¿no? Y no siempre es así. Entonces, de pronto cuando inició, se recuerda algunos años, iniciaron las células madre y aparecieron muchos tratamientos y muchas publicaciones y ahora resulta que todo el mundo usaba células madre hasta en cremas, ¿no? Y publican hasta tratamientos fantasiosos en la estética y bueno, pues sí, ahí fue un boom, ¿no? Ahora que ya se tienen años de experiencia y sobre todo en la parte clínica, podemos pensar que hay un aterrizaje de estas ideas y de estas prácticas, ¿no? En ya ahora hacerlo tangible y poderlo compartir de una manera
tendenciosa a tener un juicio más objetivo, ¿no? Eso lo vamos a platicar. Entonces ya voy a pasar unas diapositivas que no son tan importantes. Déjame pasarme aquí a unas. Eh, voy a pasar, por ejemplo, voy a adelantarme tantito acá, porque estas las hemos visto en otro tema. Hoy las voy a omitir, porque no es el tema. Y más en otra clase seguramente las volveremos a pasar, pero ahorita me voy a adelantar a la que estamos preparados el día de hoy. Entonces, miren, para iniciar este terreno de la regenerativa, insisto en una parte, nosotros nunca debemos de caer en lo comercial porque nos vamos a confundir mucho. Nosotros que llevamos años en esto, yo hice el posgrado en medicina regenerativa en la UNAM, en la Facultad de Química, en el edificio B, ahí con la maestra García Dueñas, maestros en ciencias, y muchos de los maestros son del Instituto de Neurología, de Cardiología, de Investigación de ahí de la UNAM también, y ellos hacen mucho, también los de la Armada hacen investigación en terapia celular. Todos esos fueron nuestros maestros, de ahí muchas empresas se crearon, y pues otros nos dedicamos a la parte clínica y algunos a la parte comercial, ¿no? De ahí venimos, ¿no? Hacía más de 10 años, tenemos 15 años en esta área especializada, ¿no? Y nos tocó ver, pues, procesamientos de las células, las manufacturas, la comunicación celular, toda la parte bioquímica nos tocó verlo, ¿no? Y cuando uno se entra a la otra parte, que no es lo académico, sino a la parte clínica, pues encuentra un mundo, pues, medio difícil de pisar, ¿no? Porque no puedes hablar ciertas cosas tan fluido como cuando lo hablas con los compañeros que están en el área de posgrado, ¿no? Porque hay un flujo de energía y no, ¿cómo esto se llama? De conocimientos comunes, ¿no? Y cuando lo quieres acercan como hacia un paciente o un colega que no esté metido en el área, pues como que, no sé, es difícil convencer, ¿no? Tratar de convencer. Entonces yo procuro no chocar en ese convencimiento porque cuando yo alguna vez le platiqué a algún colega, oye, pues hazte terapias, no, ya me has hecho, y yo me quedo, pues, ¿con quién y dónde y cómo, no? O sea, me quedo con esos vacíos así de no poder dialogar más, pues, porque podría yo incurrir en hablar mal de alguien que no conozco, que no sé cómo lo maneja y evito ciertos comentarios, ¿no? Sobre todo los negativos que no debemos de hacerlos, porque pues ya sé que es fácil hablar mal, ¿no? Entonces yo procuro osar, callar y escuchar y de ahí pues hago lo propio, ¿no? Si alguien ya recibió terapia y habla mal de ello, pues no queda más que quedarnos callados, porque, insisto, cada quien tiene su propia manera de llevarlo, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar una forma en que ahora le digo, ¿quieren aprenderlo? Pues vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo? Por ejemplo, el diagnóstico y evaluación del paciente es la parte medular, yo diría el 50% del éxito que vamos a tener. Si tenemos un diagnóstico y una evaluación correcta, ya el tratamiento va a ser como protocolizar, de acuerdo a esas raíces de información que tenemos. Un paciente que trae cierta patología, pues lo vamos a ir a sobre de eso, ¿no? El objetivo de esto es garantizar una correcta indicación, porque en ocasiones los que tenemos en nuestras redes, la comunicación es, pues, vendedores, ¿no? Que están con nosotros, o asistentes, o médicos que sí ya conocen, pero te dicen, yo ocupé, no sé, glutatión, revitalizante, Acaciax, pero no sabes de qué manera integró ese paciente. O sea, no es lo mismo una medicina, por ejemplo, que te traemos de universidad, que te dice de pronto paciente que vino con química y tales elementos, hemoglobinas, glucosidas altas, glucosa alta a nivel sanguíneo, mm, ya con mala dieta, etcétera, etcétera, más información. Y en la medicina regenerativa de pronto requerimos más información que de la que no está en un expediente común o en una historia clínica común, ¿sí? Por ejemplo, cómo duerme,
sus dietas, bueno, sí, sí está la convencional, pero, por ejemplo, dije cómo duerme, dije, por ejemplo, podría ser cómo es su vida social en casa, cómo es su satisfacción en la persona, en sus éxitos, qué frustraciones ha tenido, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a ver ahorita en otro examen que les voy a presentar. ¿Por qué? Porque dependiendo de esos esquemas, es donde vamos a inducir los protocolos. Ujú. Entonces, es muy importante pensar que el ser humano no solo es la parte biológica, sino todo ese ente de pensamientos e ideas que traemos. Si un paciente le insiste sobre eso y él no lo cree y piensa que no es lo correcto, pues no debemos estar insistiendo porque mm, te estás alertando un fracaso, ¿no? Sí, esto es para pacientes que tienen la apertura, la disposición, la economía, el conocimiento, la información de que esto es adecuado. Entonces, nuestra idea principal es tener una historia clínica detallada y, y siempre encaminarnos primero para un protocolo es ¿cuál es nuestra enfermedad principal? Podemos tener diversas en un paciente, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés, que son diabetes, hipertensión, obesidad, gastritis, no sé, colitis, artritis o, no sé, insomnio. Hay muchas otras patologías que puede tener al paciente 5 a la vez, ¿no? Y es un solo paciente, ¿no? Y además, si ya tenía una historia de multitratamientos, ¿no? Entonces, esto es muy importante detallarlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dar un seguimiento al paciente al mes, 2 meses, o a una secuencia del manejo, está debidamente recopilada la información. Y entonces nos vamos a referir él como ahora su historia clínica actualizada, sus estados, ¿no? ¿A qué voy con esto? Insisto, porque esto siempre se debe inducir a los médicos que estamos en la práctica. No puede, estas terapias no puede entrar a cualquier persona, pues. Yo entiendo que hay muchas enfermeras, muchos terapeutas que quieren entrar y digo, pues está bien que se familiaricen, que entren a estas capacitaciones, pero le corresponde al médico estar atento del paciente, ¿no? Saber los datos. Y si de pronto no sabemos interpretar datos, pues pedirles apoyo a los internistas, ¿no? Que es lo adecuado, ¿no? Y ellos nos dan diagnósticos. De hecho, nos toca ver pacientes que ya vienen diagnosticados, ¿no? De especialistas, de institutos, de tercer nivel, ya vienen diagnosticados. Entonces, cuando ya vienen diagnosticados, pues es como protocolizar a este paciente, ¿no? Ya el paciente ya viene con diagnósticos, ya viene con tratamientos previos, y para nosotros ahí sería acomodar ahora el protocolo especial para este paciente. Y estas escalas, por ejemplo, la que van a presentar en un momento Santiago, digo, porque lo vamos a tener en línea, es tan importante porque ahí vamos a empezar a conquistar esta sensación de bienestar del paciente, a conquistar la idea de que estoy en el lugar correcto, a conquistar esa sensación del sentir el paciente de que yo estoy con la persona adecuada, ¿no? Si el paciente no tiene esa sensación de que estoy con el médico adecuado, pues nuestro tratamiento va a ser igual otra vez irregular, ¿no? Entonces, insistimos, la historia clínica, el expediente es el 50% y el otro 25% lo da pues, el conocimiento del médico, ¿no? O sea, el conocimiento es cómo integro, ¿no? Cómo saber. Entonces, y es importante estar sobre la medicina interna, insistiendo. Si algo no lo sabemos, recorrimos al especialista, él lo diagnostica, él le da el manejo convencional y la medicina regenerativa entra como complementaria en este caso. Entra como complementaria. No se llamaría medicina alternativa porque es muy científica. Entonces, entra a complementarse con lo que ya le están haciendo el médico internista, el cardiólogo, el ortopedista, el reumatólogo, lo que le haga su médico, el neurólogo, lo que le haga, nosotros aterrizamos nuestra terapia regenerativa en el sentido de nuestro expediente clínico. Pero por eso mi insistencia de que debe ser previamente bien diagnosticado, porque los errores van a suceder si no está diagnosticado, solo porque tuve una experiencia de recibí Acaxias y mejoré, mi glucosa mejoró. Correcto, perfecto, va a mejorar. Todo el mundo va a mejorar si usa placenta, todo el mundo se va a sentir bien, pero el problema te va a suceder cuando
No le hice estudios previos, no hice bioquímica, no hice biometría. ¿Y cómo sé que mejoró? ¿Por qué mejoró? ¿Cómo están los estados clínicos, ¿no? Del laboratorio previos, ¿no? O sea, te les va a tocar sorpresa a ustedes que si el paciente se mejoró o el paciente ya no se va a operar porque ya tiene sensaciones de comodidad en sus articulaciones. ¿Y cómo lo descubriste, no? ¿Y dónde está su expediente? ¿Y dónde están las radiografías previas, no? Los ultrasonidos, los tomografías o resonancias, ¿no? No tuviste una evidencia, o sea, nuestra carencia ahí empieza, ¿no? Entonces, por eso insisto que todas las herramientas que podemos tener de diagnóstico, de apoyo, de imagen, incluso fotografías clínicas, son una evidencia tan importante y además nos hace ver como profesionales. O sea, realmente el médico nunca debe perder esa esencia. Y lo digo con el respeto profundo que cada uno de ustedes se merece porque nos toca ver que no hay expedientes o de pronto se lo creemos a la enfermera como, viene un paciente regenerativo, así, aplíquele la vacuna de placentas y la Casiax. Y entonces no hubo esa integración. Estos tratamientos, la que sigue, generalmente tienden a ser una terapia diseñada para optimizar la salud del paciente. Son reparadores de tejidos y funciones, ¿no? Esto se demuestra en laboratorio, se demuestra en imagen, o sea, no es una aventura. En realidad el paciente vive una mejoría inmensamente, como si fuera tipos milagros, ¿no? Y lo van a ver en muchos casos, en diferentes patologías, y todo demostrado bioquímicamente y con laboratorios y además con la sensación del bienestar del paciente. Siempre que preguntan cómo voy a ver si el paciente mejoró o no, desde la primera sesión, desde la primera aplicación, el paciente debe sentirse mejorado. Ya, si hay esa mejoría, ya le podemos seguir con la segunda y tercera sesión, cuarta sesión. Si el paciente no ve mejoría desde la primera, estamos mal diagnosticado, el paciente está mal tratado, no se hizo la terapia adecuada, no está integrado en un diagnóstico, porque todos los protocolos que tenemos en Citnex, todos demuestran mejoría desde la primera sesión. Entonces, un paciente cuando va a invertir y quiere invertir, no sé, 20,000, 30,000 pesos mexicanos, y de pronto no ve mejoría, pues siente como un fraude, ¿no? Para él, o sea, ¿quién quiere sentir eso, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando yo les digo sepan cobrar de una manera adecuada, porque estos tratamientos no son así tan asequibles para todos, es muy selectivo, digámoslo así, pues no quisiéramos que así fuera, pero es una realidad. Eh, Tenemos que tener esa cordura de tener un paciente bien informado y bien diagnosticado, porque para eso está pagando, ¿no? Entonces, vamos. Eh, por ejemplo, yo les platico lo que yo uso en primera instancia a todos mis pacientes, como bien lo han platicado muchos, que lo primero es tener un paciente estable biológicamente, ¿no? O sea, que tenga una función adecuada. Y entonces tenemos una aplicación de Placentax E, o recuerda que nuestro tema va a ser el revitalizante, que es antiedad, pero quiero ir aterrizando lo que yo estoy haciendo en mi hacer cotidiano de la consulta para medicina regenerativa. Y bien, postquirúrgico, prequirúrgico, enfermedad, incluso oncológicos, antes de radiaciones, por radiaciones, todo el mundo, le usa este tratamiento, la Placentax, ¿sí? La Placentax es una activación de comunicación celular, tanto paráquina como endocrina, así nos ha tocado verlo, ¿no? Y ustedes saben, ya el producto está reparado y aparte del extracto traes los exosomas, factores de crecimiento y células mesenquimales, ¿no? Estos entran directamente a través intramuscular al torrente sanguíneo, se va dirigiendo a receptores específicos, células blancas o diana que le llamamos, para producir obviamente una comunicación celular. O sea, donde llega, aquí hay información de alteración y se vuelve específica. Eso se llama tejido, órgano diana o célula diana, donde va a activarse y esta activación induce a una proliferación y supervivencia de la célula. Ya que prolifera y supervive, puede migrar a otro tejido. Por eso cuando un paciente recibe la inyección, la vacuna, siente mejoría de inmediato, duerme mejor, siente sensación de placer, de bienestar por su persona, y enseguida cuando empiezas a buscarle más, el paciente ya camina mejor, ya tiene poco dolor o ya no hay dolor, ¿no? De lo que padecía, ¿no? Y ahora inicias con los laboratorios para control
y encuentras obviamente glucosa más controlada, encuentras menos inflamación de los tejidos y es una forma de irlo monitorizando, ¿no? Por eso es que siempre lo uso en todos los tratamientos cuando voy a ser regenerativa como primera, como un tratamiento de base, ¿sí? Eh, Esto lo he encontrado yo como que una parte de cuando un paciente dice, quiero un tratamiento para regenerativa, y mi protocolo es, sí, la vacuna y un suero. Y no explico mucho en el detalle de entrar a lo que ustedes ya han visto en otras pláticas. La placenta ya viene propiamente liberada de cualquier otra sustancia, como por ejemplo genes de enfermedades, virus, ya viene purificada desde el tipo de laboratorio, no viene radiada, viene natural, no tiene señalizaciones de histocompatibilidad, como los receptores que pudieran hacer una reacción de histocompatibilidad. Entonces, lo puede recibir cualquier persona, niño, hasta uso veterinario, puede ser usado sin ningún problema, ¿no? No se ha encontrado ningún efecto de rechazo. Actualmente está muy desarrollado en la investigación y los procesamientos en laboratorio como para encontrar alguna alteración. Entonces, hemos encontrado demasiado desarrollo de colágeno en los tejidos en las tiene la parte celular. Hay mucha angiogénesis, demasiado en los tejidos dañados que están sufriendo, y aumenta fibroblastos y queratinocitos en los tejidos dañados. Es un excelente reparador en mucosa, en la piel, en cartílago y tejidos blandos. Por eso es que es tan importante como meterlo como una terapia de base. Tiene un efecto epigenético y de expresión génica. El contenido de ARN mensajero, que es lo principal que contiene esta sustancia, y péptidos señalizadores de médula de transcripción genética en las células receptoras que van a promover que entran en esa zona, ¿no? Entonces entra el ARN mensajero y produce obviamente la reproducción de las mismas células. O sea, donde hay un tejido que probablemente está eh, inactivo o con poca actividad, los vuelve a proliferar, los activa. Entonces, tienes aumento de la génesis reparadores del, del cola 1, factores de crecimiento, como la interleucina también, la alfa, el TGFB1 o el beta 1 pues, el H1 en su unión alfa, y la disminución de genes proinflamatorios como la interferón alfa, interleucina 6 y unos efectos epigénicos que explica la reversión parcial del envejecimiento celular y mejora obviamente la función de los tejidos envejecidos. Y eso nos ha pasado, van a haber pacientes que se han trabajado, ¿no?, con estas terapias y ves fotografías de ellos mismos con sus familiares o amigos de su misma edad, que dice, comparativamente con ellos es como lo demuestras, ¿no? Porque yo les digo, a ver, toma una fotografía familiar, porque hay que decir, si tienen 5 o 6 años que le hemos aplicado, ¿no? Digo, manda, toma unas fotos cuando estés en reuniones familiares. O sea, es muy simple. Tomas una foto de grupo, compárate con los de tu época y vas a ver cómo te ves. No, pues sí, me veo muy joven, más joven. Y además no tienen enfermedades, hacen más actividades, siguen trabajando de una manera óptima, ¿no? Entonces, yo al paciente lo manejo de esta manera, que él mismo se vaya viendo y comparando con los demás, ¿no? Y otra, pues el laboratorio es lo más importante, ¿no? Que es lo que demuestra, ¿no? Su patología. Pero esto evita, obviamente, que la expresión de una persona que es diabética dice, ya ser mexicano va a ser diabético. Bueno, con eso disminuyes esta acción del gen de estarse expresando como un diabético. Entonces, por eso es que vas a ver más joven, más sano, y con un páncreas mucho más activo, mejor producción de insulina. Esta placenta lo que se entró a nivel central y el paciente por siente un beneficio inmediata porque entra en las dinorfinas que va a sentir una sensación de bienestar. O sea, no va a sentir una droga, ni el paciente también, si ha sentido esa sensación de bienestar con otros medicamentos o sustancias, no es psicotrópico, es una sustancia que da una sensación de bienestar. Les platicaré algunas experiencias. Por ejemplo, deja de regresar, me parece una experiencia de un paciente, por ponerle X paciente, para ya no dar nombres, porque en las conferencias sí he dado los nombres. X paciente me dice, es un paciente empresario de 70 años de edad,
Y hace unos 5 años que acudió porque él escuchaba que muchos empresarios se hacían terapias celulares en Barcelona, ¿no? Y él me decía, no, pues yo quiero contigo porque él vive en Los Ángeles, vino a verme aquí en la Ciudad de México, y él decía, pues yo quiero sentirme mucho mejor, pero aparte pues voy a tener una visita íntima, ¿no? Con su pareja y no quiero quedar mal, ¿no? Y yo dije, sí, con gusto, y le hice la terapia de placentas y el suero de acacias, ¿no? Y cuando lo vio a la semana, le pregunto cómo te fue y él me contesta muy entusiasmado, dice, doctor, yo muchas veces tal así, dice con una palabra ordinaria, pues, porque pues, como es empresario y son gente que tienen donas y diferentes parejas y decía, siempre lo he hecho, ¿no? Pero esta vez yo hice el amor y yo decía, ¿cómo? Sí, 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 yo sentía placer en mi persona, yo me sentía amado a mí. Yo no solo fue la experiencia vivida así como una persona, sino la que yo sentía, ¿no? Y entonces empecé a hacer un esquema no, entonces fue más años porque empecé a hacer una retroalimentación de esa información que él me dio y empecé a preguntarle a mis demás pacientes, ¿no? Como hacer ahora una retrospección de expedientes de esa sensación de las personas, ¿no? Y me encontraba eso, el pensamiento positivo que tenían estas personas, ¿no? Otro empresario, igual de su nivel de él, que le dije, no, es que yo cuando lo cité y le dije, oiga, necesito invitarlo a desayunar a esta plática, dice, sí, con gusto. Y le dije, oiga, ¿y cómo le fue, no? ¿Cómo ha estado? Independiente de que me diga bien, dígame algo que médicamente no le he preguntado. Y él me dice, ya no tengo miedo. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, yo hace un año no salía de casa, tenía mucho miedo, dice. Y luego, no, dice, pues a mi ex esposa le regalé una casa, le di una camioneta, porque vive con mi hija y yo, pues tengo mi novia, yo vivo bien. Y ya, digo, pues ¿cómo? O sea, es un hombre rico. Dije, sí, yo soy un hombre rico. Ya me dijo lo que se dedicaba, etcétera, etcétera. O sea, lícitamente, ¿eh? Y excelente. Dice, pero hace años que yo tenía miedo. Bueno, hace un año que tenía mucho miedo, pero además hace años que yo no pensaba de esta manera. Es decir, de a mi ex darle un beneficio porque tiene a mi hija, darles comodidades y además de todos mis subordinados o gente que tengo, darles un bien porque ese bien que yo le doy a ellos me retribuye a mí al estar bien yo. Ese pensamiento lo logré con esta terapia, él me decía. Y así les voy a platicar, pero hay, no sé, muchas experiencias que yo quisiera platicarles que a mí me han pasado y entonces me despierta el pensamiento, la idea de que, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede, no? Y ahora a los amigos, colegas que les digo, oye, cuando ustedes tengan este paciente, independientemente que ves la glucosa abajo, que ves que se mejoró su dolor, que tiene entusiasmo, que duerme mejor, que anda bien en la vida, digo, pregúntale más cosas. Y entonces entramos en la escala Henkel, que ya los presenta Santiago, ¿no? Y que está desarrollada con esa idea para que nos den elementos, ¿no? De cómo que el ser humano nos hemos olvidado pues de que no solo es un cuerpo, ¿no? Es un ser que tiene esencias, tiene emociones, tiene pensamientos, y esos pueden ser tratados, o sea, son tratados y son mejorados. Y no hay fracaso en la medicina regenerativa, no puede existir el fracaso. El fracaso más bien está en saber hacer esta inducción de diagnóstico. Cuando me preguntan de pronto sobre mm, otros productos, otros laboratorios, insisto, no hablar, porque digo, yo hablo sobre lo que yo mando a procesar. Tenemos un laboratorio de parte de nosotros que nos trabaja con una pulcritud, honestidad y transparencia. No se mete nada que no sea de alta calidad, porque es un ente biológico. No tenemos ningún efecto secundario hasta ahora en los pacientes, no se piensa tener porque están bien estudiados, ¿no? Bueno, esas experiencias yo he visto con estos pacientes, ya ustedes me platicarán, y de verdad que cada uno de ellos, cuando quieran levantar la voz, me dicen de los que han tenido experiencias que le den a decir, oye, a mí me pasó esto, oye, a mi mamá le pasó esto, a mí también. O sea, o pacientes van a ver que todos encontramos cosas positivas, no hay una manera que exista el fracaso en esto, ¿no? Bueno, voy a seguir. La placenta también nos ha ayudado en estados inmunológicos. Estos péptidos inducen una respuesta inmunoreguladora, ¿sí? Los que están demasiado bajos los sube, los que están demasiado altos los modifica, ¿no? Entonces disminuyen los linfocitos TH1 y los que son inflamatorios, aumenta el linfocitos T reguladores de los Treg
y favorecen la tolerancia inmunológica y reducen la autoinmunidad, ¿no? Eficaz en trastornos inmunes, la fatiga crónica, estrés oxidativo, que todo mundo que sufre estrés, depresión, ansiedad, pues tiene un desgaste demasiado alto, ¿no? Y el envejecimiento es deplorable. Y cuando hay un estados emocionales, entonces la placenta siempre va a ser un estándar de uso básico como antiedad y estados metabólicos, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque es un regulador neuroendocrino y aparte hace comunicación parácrina, que lo que les mejoraba, un tejido que quieres inducirlo mejoría, que te llega por agotamiento, resulta que no solo tiene una mejor función cardíaca, sino también ahora pancreática y ahora digestiva y ahora a la vez, no sé, pancreática, ¿no? O sea, si me explico, es la parte parácrina, o sea, lo que un tejido mejoró a la par mejora a otros. Y endocrina porque inmediatamente estos pacientes tienen sensación de bienestar, de dormir mejor, el placer de sentirse bien y bueno, los beneficios que cada uno tendrá, que ya los platicarán ustedes y en común ahorita hablaremos algo más, ¿no? Recuerden que el producto está enriquecido también además con mesenquimales y exosomas, que son estas secretan enzimas antioxidantes como son los OSDs, catalasa y glutatión peroxidasa y citoquinas o citocinas antiinflamatorias de, de AL1 al 10, TGF, que son los factores de crecimiento, y el tipo beta, estos disminuyen el daño del tejido mitocondrial, que es una parte bonita, por eso sienten mucha energía, porque vemos producir ATP, otra vez el ciclo de Krebs está reactivándose, hay más oxigenación, ujú. Estabiliza la función de la membrana celular, eso quiere decir que ahora me entran productos buenos, pero también desecho los que ya no, porque el paciente de pronto cuando está muy medicamentado tiene una, em, ¿cómo se llama? Cuando algo está estancado, tiene tanto aglutinación de sustancias en sus receptores que no tiene respuesta de curación. Es un paciente que dice, ya le hice cosas y no mejora, no mejora. Y ya está multitratado, multimedicamentos, y está como si estuviera estancado en una etapa, ¿no? Y él, por eso existieron muchos libros de desintoxicación. Recuerdo con el doctor González, eran libros cuando empezaba la medicina antiedad. Y cuando una célula desintoxicas, ¡pum!, mejora, mejora bastante. Entonces, estos son restabilizadores de las funciones celulares. Y además, como son reparadores del ADN, por eso es que una persona se vuelve joven. O sea, cuando tú ves o se estabiliza en juventud, pero no solo eso, sino ves sus tejidos, por eso digo tan importante la fotografía, los expedientes, las imágenes, los laboratorios, ahí van a encontrar las respuestas de esto. Sí, porque cuando uno se encontró que el paciente mejoraba, uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y uno, lo que encuentra uno en la literatura son mesenquimales que sirven tal. La mesenquimal se adhiere, se pega en célula diana, repara y mejora así, pero ¿y los exosomas y los factores de crecimiento? ¿Y cuándo se limita esta función? ¿Y cómo se regula? ¿Cómo sé que no voy a producirme de más? ¿Cómo no sé que lo puedo ser oncológico, ¿no? O sea, ¿cómo es que son reguladores? Entonces, no los tomamos, yo no los tomo como un medicamento que puede ser con toxicidad, no tiene, porque el paciente mismo se autorregula. O sea, él mismo logra su función, su autorreparación, logra su autonomía del tejido, del órgano, hace su función y no es dependiente de él. Porque tengo unos casos de amigos igual que ya en la conferencia les he platicado. Hay un ingeniero de amigos hace casi 20 años que le hizo una terapia con placentax. Él se despidió de mí, su familia le dijo, se quiere despedir de ti porque pues, ya todos sus amigos se murieron. Y fíjense, hace 20 años y no ha muerto el hombre. O sea, ¿verdad? Estaba 30 años ahí, ahí está, el que le quiero conocer ahí en su restaurante. Y este es de ahí de la Armada, de los de época de López Obrador. Entonces, el hombre, pues ya estaba muy delgado, 35 kilos, postrado en su cama. Y yo dije, déjeme experimentar con ustedes. Y es mi amigo. Pues me dijo, sí, sí. Dijo, pues, le hice la terapia, le apliqué sus células, hice como, o sea, la placenta en trozos se fue en el ombligo. Y él hizo sus sueros, que ya ahorita les voy a explicar, como unas sesiones ahí que iba a su restaurante, porque pues, tenía que ir a verlo hasta allá, a su pueblo, porque pues no lo traían a la ciudad. Pero pues es que mi amigo, yo iba a verlo, ¿no? Hay mucha historia que platicar de eso porque es muy interesante, porque yo llevé todo el seguimiento así muy pegado, pegado, porque pues, que su familia también son mis amigos. Total, que el señor, estamos hablando hace 20 años, nunca le volví a hacer terapia,
señor sigue vive, sigue estable, come, va, hace su vida y trabaja. Volvió a ver su empresa en esa época. Ahora creo que ya no trabaja, pues ya nomás está ahí, va a su restaurante a comer y regresa a su casa, sus hijos llevan el negocio, ¿no? Pero son 20 años que el hombre no moría, cuando ya estaba despidiéndose de todos, ¿no? Y lo que digo, no se vuelve dependiente, que es la idea que les quería mencionar a ustedes, porque el paciente ya no le voy a poder aplicar, estamos hablando de 19 años, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, y cuando dices protocolos de cada año, cada 6 meses, cada 2 años, pues no existe, porque es de acuerdo a la condición del paciente, que es la parte interesante, que no es así como programarlos a un desgaste emocional de que ya tengo que ahorrar para mi terapia. No, si tus condiciones te las dan y eres apto, adelante. Hay unos casos más crudos que ya los presentaré en la presencial, donde les hablaré los casos de que, chin, digo, chin, ¿cómo le fue a este paciente? Ay, y además toda la historia que las familias me platican, pero eso lo platicaré en la presencial porque no me gusta hablar cosas tristes, pero aquí en esta forma de grabarlo, ¿no? Pero eso está muy interesante porque vamos a ver cosas que nos vislumbran también. Bueno. La placental, insisto, es una comunicación neuroendocrina y parácrina, obviamente que usa una neurogénesis y una plasticidad neuronal. Esta plasticidad es muy importante porque la gente que es difícil de convencer de algo, ya no te preocupas en convencerlo, sino en que razone. Y al razonar y entender las cosas, ya es muy cómodo trabajarlos. Porque de pronto te peleas con el paciente cuando él investiga, lee, cree saber lo que tú sabes o cree saber lo que un químico sabe. Y cuando él está metido en esto y se recibe terapias, de pronto su equilibrio es estable, te entiende y se fluye la información y él puede leer y criticar y analizar, pero sigue creyendo en ti. ¿Por qué? Porque su mayoría se vio. O sea, veo que hay integración del diagnóstico. Por eso insistimos otra vez, hay que retomar los libros de bioquímica, hay que retomar los libros de medicina interna, hacer diagnóstico y ahí va a salir el tratamiento, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno, yo les voy a invitar a que después tomen otro curso ahí con el doctor González, que le pido que tomen su diploma de ortomolecular. Él les enseña mucha bioquímica. Pues obviamente es un maestro que de pronto invitamos para esto. Y hay otros maestros que constantemente invito. Si ustedes van haciendo puntos de estos seminarios, entonces les damos como una titulación de diplomado en medicina regenerativa con aval universitario, ¿no? Y que nos sirve mucho para nosotros, o sea, como practicantes de la clínica en clínica, porque cuando tenemos una supervisión, pues tenemos unas bases que estamos documentados para esta información, ¿no? Bueno, eh, vamos a pensar y sobre esto. Entonces, esta es la presentación de una, porque hay muchas, o sea, hay varias presentaciones digo, en el mundo comercial, pero aquí tenemos solo tres: la E, la G y la T. Que T quiere decir trozo, la G quiere decir que como un golden, que quiere decir que un extracto más condensado que requiere menos que de frío. Y bueno, esta es la parte comercial que les menciono. No procuro publicar nada porque esos que están publicando, esos que hacen publicaciones de estos productos o de cualquier otro, se cometen delitos administrativos en Cofepris y yo procuro que no los cometan ustedes. Si más adelante quieren una charla, la presencial voy a platicar mucho sobre marketing, sobre networking, sobre cuestiones legales, sobre el expediente, porque los delitos están allí y ustedes están como exponiéndose a esto, ¿no? Lo que nos interesa es curar un paciente. Cuando un paciente se cura, todos los demás quedan solitos. Por añadidura, todos se siguen. O sea, el paciente quiere reforzar, quiere nuevas terapias, quiere hacer otra dosis, ahorró, no está preocupado por el precio porque él siente que se curó y que vale la pena invertir en él, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan publicaciones, tienen que tener cuidado de que nunca publicar un producto. Eso es antiético y además se prestan a delitos administrativos por engaño que le llaman la publicidad engañosa, ¿no? Porque no está en el Vademécum, no está en el PLM, y entonces todo eso se convierte. Entonces, cuando ustedes publiquen sobre información, sobre qué es una enfermedad, qué es la medicina regenerativa, qué son las exosomas, qué son factores de crecimiento, cómo se mejora la célula, cómo se oxigena mejor, cómo quitas, no sé, cómo un ADN mensajero, digo, un ARN mensajero y produces un ADN nuevo. O sea, esa información sirve, porque el paciente sabe que ustedes están estudiando, ¿no? Y ya la parte de cómo lo aplico, eso es de ustedes, no es para publicar.
Sí pueden hacer muchos videos de mejorías, de experiencias, pero lo aparte no se van a meter. Y bueno, si quieren, la capacitación siempre les doy en presencial porque es de mucho cuidado esto. Bueno, vamos a pasarme. Ahorita hay más presentaciones de esto, la G, que ya le platicaré, las zonas de la T, mira, bien así para ser aplicado. Acaciax es un producto, es un frasco que viene así de 25 mililitros, es un biológico, es un estimulante, siempre se usa en cadena de frío, no es congelado. La que vimos anteriormente, la placenta sí es congelado, se debe descongelar en el paciente, en la mano del paciente se restablece ahí, bueno, se le agrega gilocaína para que no duele a la hora de infiltrar intramuscular, pero este es frío. Y frío va como cualquier otra red de frío, de 2 a 8 grados centígrados, y se infiltra con solución salina de 250 mililitros, goteo normal, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Este es un excelente reparador de, de tejido y para un metabolismo tisular. Hemos visto que reduce mucho la hemoglobina glucosilada y previene nefropatías diabéticas. Y el paciente, aparte de que usaste la placenta, si usas la diabetes, hay muchos muestras de laboratorios ya que yo tengo y otros colegas tienen que ya les mostrarán cómo siempre no publicamos esta parte porque recuerda que ya hay una ley que se llama Ley Olimpia, que la información que tienes de un paciente no se puede estar publicando, ¿no? Yo cuando alguien tiene duda le enseño el expediente, digo que está un paciente, un caso, mire cómo estaba de hemoglobina glucosilada, cómo mejoró. Ahí en los grupos han visto que se publican de pronto pacientes que estaba así previo y ahora cómo mejoró, ¿no? Y eso sí, se vale porque son grupos de nosotros, ¿no? Pero publicarmente no hacemos publicaciones, ¿no? Por cuestiones de privacidad, de derechos de la dignidad de las personas, ¿no? Ni fotografías, que eso ya es años que ya se está prohibido, de información. Entonces, por eso es que de pronto no podemos sacar así como información al público, ¿no? Pero sí podemos decir nuestra experiencia, ¿no? Y sí podemos platicar nuestra experiencia. Entonces, este es excelente, excelente en diabéticos. La casias es la básica o enfermedades metabólicas, ¿no? Y así, enfermedades cuando me preguntan sobre Parkinson, Alzheimer, siempre es la base número uno. ¿Por qué? En la medicina biológica y en la funcional, no solo pensamos como en la medicina tradicional, ¿no? Pues glucosa, insulina resistencia a insulina, facilitamos la entrada de la insulina y la glucosa al ciclo de Krebs, que haga su función de producir ATP, oxígeno y que tenga energía el paciente, ¿no? No, fíjense que aquí se piensa más sobre los receptores de comunicación celular endocrina y parácrina, que esos receptores de pronto pueden estar fallando, como si tuvieras una interconexión mal, ¿no? Como cuando no te llega el internet a tu celular adecuadamente, cuando no tienes una falla de los circuitos en un sistema electrónico y no llega adecuadamente. Esa esa falta de compatibilidad o de comunicación que se tiene en las células desarrollan estas enfermedades, ¿no? Del Parkinson, Alzheimer. Entonces, cuando tú restableces la comunicación dentro de las células y los tejidos neuronales o incluso los paráquinos de órganos a órganos, vas a tener una regulación de la enfermedad. O sea, empiezan a mejorar. Si es como el que estaba, sí, ahí van a ver los casos que si quieren verlos, en especial cuando yo invito a los otros colegas, ellos presentan muchos casos. La doctora Ragde, por ejemplo, tiene unos casos súper exitosos y así sorprendentes del paciente que llega con temblor y hay un cierre de control de creo que de 5 años ella y cuando el paciente ya está estable, ¿no? Cuando eran pacientes desahuciados, ¿no? Eso lo van a ver. Y cuando me preguntan cómo fue, pues es esto a través de que son reguladores de comunicación celular, porque no es un paciente que lo estás inyectando cada semana, cada mes. No, lo inyecté hace 3 años, 4 años y ahora está bien. Y ya no volvió a aplicarse más y sigue vivo, ¿no? Cuando estaba desahuciado. O sea, esas son como las cosas que hacen la medicina regenerativa. Dices, ¿cómo este paciente es que ya no tiene esa dependencia, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora ya no lleve terapia hace 1 o 2 años? Yo hoy hice, hace unas 2 horas, que vi una paciente ahí en Salamanca que la traté por fibromialgia
Y me acordé porque vi una publicación que dice, así se vive la fibromialgia, ¿no? Y se queja del dolor. Y yo dije, ay, caray, está con sufriendo. Le dije, oye, hace unos años le apliqué terapia de glutatión y ¿cómo está? Porque no dio su seguimiento, ¿no? O sea, que necesitamos la terapia de mantenimiento. Y me contesta, no, pues sí, yo no tengo nada de eso lo publiqué hace muchos años, pero yo ya vivo bien, hago ejercicio, sigo trabajando, no tengo pensamientos negativos y ya nunca tuve fibromialgia, ¿no? Y dije, ay, qué padre, ¿no? Ya, felicidades, muchas gracias, pero ya pues, estoy hablando hace más de 5 años que le apliqué eso, ¿no? O sea, y ya no, como se dan cuenta, son pacientes que no son dependientes de una terapia. O sea, cuando empezamos a protocolizar con el paciente, dice, bueno, ¿y cuántas veces? Yo le digo cada año, pero igual puede ser que nunca. Pero yo sí les digo que cada año, ¿por qué? Porque a veces nosotros no podemos comprometernos con, ay, lo que le pasa a los que hacen residencia primer año en urgencia, no, ahorita te lo saco, yo soy muy bueno, soy estudioso, ¿no? Y cuando se te muere el paciente, el segundo, el tercero, ya dices, no, sabe que viene muy grave. Si se cubre, gracias a Dios, porque aquí hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, tu experiencia te va haciendo que no hables tanto, que no seas tan exagerado, aunque tú sabes que le va a ir bien, ¿no? Pero eso no, evitas prometer menos para que si logras más seas como la parte de aplaudible, ¿no? Porque si no se te va y hablas de más, ¿no? Entonces, yo les digo, lo peor que puede pasar es que pues, no mejores, pero vas a mejorar. Y además, esto es porque estamos buscando un beneficio, ¿no? O sea, tienes que hablar con la persona, buscas un beneficio, vas a invertir en esto. Eh, no estamos experimentando en nada, esto es ciencia médica aplicada, ¿no? Bueno, es el acacias, esto lo vamos a platicar después el águilas, arthrotis también, que es muy bueno, lo vamos a platicar después porque es especial, colagenox, estos es factor, la plata coloidal, factores de transferencia, glutatión es otro. Le dije que el tema de hoy era antiedad, ¿eh? Por eso me estoy brincando unos, los estoy platicando hoy, los vamos a platicar después. El glutatión es un excelente producto en este caso. Mira, muy concentrado, acuérdate que es importante la marca Cinex porque hay muchas otras marcas que podemos tener, pero yo siempre voy a hablar de lo que yo uso, ¿no? Ya ustedes, cada uno tiene su propio criterio, juicio y conocimiento y pues es muy respetable lo que cada uno de ustedes hace, ¿no? Yo no tengo por qué cuestionarlos, ¿no? Todo el mundo estudiamos a nuestra manera, entendemos a nuestra manera y tenemos una inteligencia propia que nos hace deductivos y juiciosos de lo que estamos haciendo, ¿no? Este yo lo he visto excelente como antioxidante, de verdad excelente. Y lo primero que veo en un paciente es que ya no tiene depresión con esto. O sea, se les va el estado depresivo, así. Y dice, ¿cómo? A ver, ¿qué? Así. Esta paciente, la de fibromialgia y como otros, que es la primera indicación que da el glutatión, independientemente de que aplicase placenta, acacias, si yo veo fibromialgia o depresión es glutatión, como primero. Por eso les digo que nuestro diagnóstico es primero, ¿cuál es la más fuerte? No, pues el paciente viene deprimido, trae dolores en todo lado. Y aunque tenga obesidad, tengo todo lo demás, pero siempre voy, la más importante, la que me esté molestando el paciente, no puede dormir o tiene demasiada obesidad o cosas así, la que más, y esa voy. En este caso es pacientes, glutatión es pacientes que tienen multitratamientos, que toman más de 4 fármacos, 3 fármacos. O sea, desde ahí empiezo ya a pensar, ya ese hígado está muy dañado, está tóxico el hígado, tiene una pancreatitis, por intoxicación medicamentosa. O sea, ya la fábrica donde produce todos ¿cómo se llama? Las hormonas, donde se fabrica, donde entra el cortisol para fabricar todas las hormonas, pues está alterado, ¿no? Ya el cortisol también está alterado, ya también triglicéridos, todo lo demás está dañado, o sea, la comunicación celular está dañada, los hemoglobina, todo está dañado porque el hígado está totalmente alterado de estos medicamentos. Me recuerdo el caso de ahorita de una paciente que estoy hablando de ello, porque yo cuando la revisé después de aplicarse de las terapias, la veo sentada en una sala así, le digo, ¿cómo estamos? Muy bien, Y oiga, pero qué bien, ¿no? O sea, pero bien, ¿en qué sentido, no? Pues así como, porque fue una sala, no era un consultorio donde yo estaba platicando con ella. Me dice, mira, para empezar, la bolsa que yo cargaba, la bolsa negra, tomaba 6 medicamentos, dentro de ellos metrotexate. Mire, ya no la uso, ya no la cargo. ¿Cómo? Sí, yo tenía artritis, ya no la cargo, porque ya fue por terapia antiedad, ya no la uso. Y luego, pues ya, mire, y saca la fotografía en su celular, dice, mira, yo 70 años, me veo joven y todas mis demás amigas se ven viejonas. Y así me lo demostró, dije, ay, increíble. O sea, hace 10 años y yo nunca le he vuelto a aplicar terapia. Y ella empezó, y ella entró porque era
cómo veía la entidad que yo hacía, cómo su familia llevaba yo asuntos con ellos de la universidad, y entonces se acercó a hacerse terapia, pero era de las que dijo, mira, aquí está, yo ya no tomo nada de medicamentos y me siento bien. Esos experiencias yo las encontré cuando uno hace el estudio así retrospectivo análisis y dices, ching, y el expediente y los antígenos, ahí entraban los reumatológicos, ¿no? O sea, ese es un caso de fracaso que yo tuve como clínico, ¿no? O sea, yo debí haber hecho todo el arsenal de expediente y por eso ahora soy cuidadoso también. No, no toco pacientes, sino trato un expediente completo. ¿Por qué? Pues porque es mi evidencia, es toda la referencia, todo el expediente completito. Si viene por artritis, igual todos los antígenos específicos, ¿no? Bueno, pero este glutatión es el que me gusta, es como mi tercera estrella. Ya dije que la primera es acaxias y hay otros más, pero esa es como la tercera estrella porque el estado depresivo del paciente se mejora, ¿sí? Los que se divorciaron, los que se casaron y ahora entran en la depresión, o la economía, o la pérdida del trabajo, los empleos, o situaciones que nos da el ser humano, o porque se enferman y la misma depresión se los va hundiendo, este es el momento de entrarles. Es antioxidante, es mucho más rápido, es efectivo, y lo más importante es que deben de tener goteo lento, porque si lo hacen muy rápido también hay descalcificación intracelular y entonces vienen las algias, lumbalgia, altragia, entonces debe ser goteo suavecito. Ahora, recuerden, si el paciente lo quieres manejar en sesiones, puedes aplicar medio frasco, igual acá si hace medio frasco, no todo el frasco. Yo a todo mundo le pongo todo el frasco completo, pero ustedes pueden decir, no, yo lo medio, entonces es válido, pero si pueden hacerle, si va a ser rápido o quieren hacer diferentes sesiones, medio frasco. Ahora, hay clínicos, hay médicos, compañeros de ustedes que aplican nada más 5 mililitros. Sí, porque van a otras ciudades y dicen, me llevo un frasco, pero tengo, no sé, 10 pacientes. Sí. Y yo digo, ¿cómo le haces? No, pues les pongo nada más 5 mililitros y les va bien. ¿Cómo se logró esto? Yo dije, bueno, y preguntaba a los bioquímicos, a los laboratorios, ahí los biólogos, oiga, ¿qué pasó? Porque pues, un paciente no le aplicó todo el frasco y con 5 mejoró, doctor, se vuelven catalizadores. Es la respuesta. Entonces, no es necesariamente todo, o que está pensado el frasco para que sea para una dosis de un paciente. Cuando aplicas nada más 5 mililitros, 10 mililitros, el paciente va a mejorar porque se vuelve un catalizador, es decir, entra a la célula, hace la acción y esta se va a reproducir, esta acción vuelve a reproducirse. O sea, ya no necesitas estarlos a modificando. Entonces, cuando un paciente dices, ¿por qué no volví a aplicar más? Porque con una fue suficiente. Yo con esta paciente que les platico fue una suficiente. No dije 3, 4, 5 sesiones, no, yo pensaba venderle las 5. Con una. Con una fue suficiente. Yo le vendí la segunda porque dije, oiga, necesitas sus refuerzos, pero al mes creo que fue, pero ya nunca más. Entonces quedan con la memoria aparte, la memoria celular y se vuelve un catalizador. Entonces hay pacientes que no tienes que usar todo el frasco. Lo ideal sí, yo les digo, está todo el frasco. ¿Por qué les platico esta parte? ¿Por qué hay pacientes que de pronto dices, ching, no me quiere pagar los 5,000 o 3,000 por la terapia, por el suero? Y dices, pero yo todos quiero que mejore. Y tiene 1,000, tiene 2,000. Pues agarro 5 mililitros y 10 mililitros y se los coloco y va a mejorar. No estás siendo engañoso porque el paciente va a mejorar. O sea, mejora, ¿no? Entonces, cuando les digo, oye, es que no puedo competir, ¿por qué hay pacientes que no pueden pagar los 5,000, los 4,000 o 3,000? Pues no sé, pues ve cuánto se les hace, lo que quieras ayudarlo, ayúdalo, pero estas terapias son para gente que tiene el estándar de económico conocimientos, porque pues se oye mal, pero es una realidad, así vivimos, ¿no? Este mundo es para ese tipo de pacientes, ¿no? Pacientes. Entonces, glutatión es uno. Y otro, ahí hay más productos. El licoprazol, que ese me gustaría que lo platicaras en otra parte y le voy a decir a un oncólogo que me ayude para esa ponencia. Multivitaminas, excelente para estados que estén en anemia. Este otra vez oncológico. Acuérdense que el tema de hoy es antiedad, ¿eh? Porque si ve que las paso es porque ahí están preparadas, pero no para el tema de hoy. Este es la estrella de la clase de hoy, o la conferencia de hoy es Revitalizantex. Hay muchos que me preguntan, doctor, ¿puedo comentar vitamina C, glutatión, acacias? Le digo, no lo hagan. No, no, porque hay una preparación en el laboratorio que se llama valencias, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan en la secundaria nos enseñaron valencia, ¿no? Valencia de -1, -3, todos los
las sustancias tienen valencias y haces la sumatoria de valencias y cuál puede combinar con cuál y cuál no, ¿no? Y muchos químicos lo saben y hasta los que hacen explosivos saben que no deben combinarse cualquier sustancia porque pues provocas bombas, ¿no? Y así también se puede provocar una bomba metabólica. Entonces cuando diga, es que le dije a mi paciente, me ha tocado una colega por ahí que me dijo que le aplicó a un paciente el mismo día 3 sueros y yo le dije, ay, trata de meter en mis clases, ¿no? O pregúntenme, no pasa nada, yo tengo ahí el celular siempre abierto para asesoría, porque puede pasar efectos que estés haciendo un desgaste metabólico demasiado acelerado el paciente. El paciente dice, ay, yo quiero pagar 3 sueros. No hagan uno por semana. Si el paciente está controlado, si lo quieres acelerar 2 por semana, pero nunca en un día. Ujú. Este revitalizante ya viene combinado para que ustedes no hagan combinaciones, están en Cienix están, les pedimos de favor que no hagan mezclas de productos. No, un producto y ese lo aplicas. Debe estar diagnosticado para que esto no puedan mezclarlos. Este ya viene mezclado. Este ya trae PVP, carboxilasa, condroitina, glucosamina, MSM, procaína, glutatión, y les da un bienestar, es antiedad. Y ya viene como para mejorar el metabolismo celular, mejorar la oxigenación. eh, Tiene restaurar los órganos y tejidos, revitalizante. También hemos visto que es como si lo llamaran, ya me recuerdo un término que antes existía que se llamaba ¿cómo se llama esto? Cuando decía voy a tomar mi quelación, ¿se acuerdan? ¿No? Hace muchos años, yo recuerdo hace 25 años que se usaba eso, ¿no? Ya quedó proscrita, ya quedó en la historia eso, ¿no? Porque pues hubo muchas alteraciones nefróticas, alteraciones vasculares, porque pues deben ser monitorizados, ¿no? Y entonces ahora que existió toda esta tendencia a la seroterapia, pues los laboratorios también buscaron una mejor calidad de sus productos, ¿no? Entonces, digamos que es reemplazo a lo efecto quelante, ¿no? La quelación, porque eso lo que hace es una mejor función de comunicación celular. Ya viene propiamente preparado la mezcla. Puedes usar medio frasco si quieres en un paciente. O sea, puedes usar nada más 5 mililitros, 10 mililitros, como les platicaba. El frasco viene diseñado y preparado para un solo paciente en una sola sesión, todo el frasco. Recuerdo que incluso la ley dice que debe ser preparado o cuando se abre un producto a las 24 horas debe ser desechado, o sea, no lo pueden conservar. Entonces, el día que vais a aplicar nada más medio, pues procura que tengas otro paciente para que termine el otro medio. No se lo guardes más de una semana, un mes, porque cuando ya entró un poco de aire, pues se va a oxidar, ¿no? Entonces, de preferencia usa todo el frasco o medio y al otro día máximo otro paciente. Pero nunca lo conserva más de una semana cuando ya está abierto, ¿sí? Eso es por leyes, por ética y de preferencia ocúpalo todo, ¿no? ¿Sale? Se usa mucho en cansancio, agotamiento mental, físico, todo lo que sea, lo que nos da edad. Cuando un paciente dice, ay, doctor, es que me siento agotado, tengo dolores articulares, tengo insomnio, no, pues o sea, nuestro diagnóstico luego lo se va haciendo. Sí, se está envejeciendo, se está dando el viejazo, pero uno no dice eso, ¿no? O sea, no dice, no, pues tiene por el estrés, tiene un agotamiento, mira, tiene tendencia a resistencia a insulina, tiene em, receptores ya muy saturados de medicamentos, de estrés, el cortisol, las suprarrenales ya están dejando de funcionar, el páncreas no produce insulina de alta calidad, los receptores de insulina en la pared celular tienen resistencia. Entonces uno hace una serie de explicaciones, pero en nuestra mente obviamente se traduce en envejecimiento. O sea, es una enfermedad, el envejecer, ¿no? Y ahora, si llevas una vida estresada, una vida angustiada, una vida sin esas motivaciones, pues te va a dar un envejecimiento prematuro. Entonces, si todos los carros requieren mantenimiento, todas las máquinas requieren mantenimiento, una máquina biológica como es el cuerpo, pues se entiende que requiere un mantenimiento, ¿no? Nuestra publicidad, nuestras asesorías van inducida a que el paciente requiere un mantenimiento. Pero a veces cuando decimos mantenimiento no existe en la farmacología convencional. O sea, lo que te dan ahí es una vitamina C de 1 gramo, lo máximo que hay, ¿no? ¿Qué te dan? ¿Complejo B? No hay más información. La omega que te dan en la farmacéutica es bajas dosis. ¿Por qué? Porque el reglamento y la Ley General de Salud te dice estandarizado en dosis tal. Por eso estos productos no pueden estar en el PLM, no pueden entrar porque son dosis muy altas.
Desde que existió la ortomolecular con el doctor González, Raúl González, sabemos que muchos productos tienes que tomar 4 o 5 tabletas de una o 10 para que sea una dosis de ortomolecular. Cuando trabajan vitaminas, ¿qué dicen? 25 gramos, 50 gramos. ¿Y ascorbato de sodio? ¿Y cuál es la que hay en la farmacia? ¿Cómo se llama? Ácido ascórbico. No te da la potencia, no llega al nivel que queremos. Entonces, cuando tú quieres un producto que tenga alta concentración, alta respuesta biológica en receptores, en información, desintoxicación, mejor comunicación para que la endocrina celular, pues no existen. O sea, son laboratorios que se producen para fines regenerativos y no es comercial. Pues esto no va a existir comercial y por favor les pido no hagan comercialización de esto. Esto es para pacientes que ustedes diagnosticaron e incluyeron un diagnóstico y más ese diagnóstico que ya está preparado, ahora sí, aterriza un tratamiento, ¿no? Y el paciente no está pensando, ay, ¿qué me aplicó? ¿Qué me inyectó? Pues no, porque eso no. O sea, lo que valen ustedes, yo insisto, es sus diagnósticos. Ustedes un diagnóstico, ellos pagan por sus conocimientos, sus consultas no se cuestan 2,000, 3,000 pesos lo que cubren de consulta y el suelo cuesta 5,000, ¿no? 3,000. O a veces está incluido en tu consulta la valoración y esto, pues los que siguen cuestan. No pueden costar precios bajos porque el producto no es baja calidad, es mucha calidad. Y el paciente le vas a garantizar, no va a garantizar es una firma de curación, pero tú sientes la tranquilidad y él siente la tranquilidad de lo que tú estás haciendo es muy buena calidad. Eso es la diferencia entre esto, ¿no? Entonces, por eso insisto en el procesamiento de diagnóstico, en la historia clínica del expediente. Y ahorita, si Santiago está listo, que nos platique, puede platicarnos un poco de la escala Helker. Entonces, retomando la revitalizantes, es un reparador, lo podemos usar como una longevidad funcional, entonces el paciente se vuelve longevo. Estimula el cartílago líquido sinovial, reduce inflamación, protege el colágeno estructural, optimiza el metabolismo celular, disminuye el estrés oxidativo, en este que es revitalizante, mejora la microcirculación o la micronutrición, perdón, y hay un soporte orgánico integral funcional. Cada una de estas que están viendo ahí, cada línea, esa puede ser una parte publicitaria si alguien quiere. Por ejemplo, decir, estimula la mejor función cartilaginosa y produce líquido sinovial. Ya, no estás diciendo aplícate suero, no estás diciendo tal cosa, ¿no? Ven a tu valoración, si padeces estrés y envejecimiento prematuro, es momento de hacerte una valoración médica. Y esa es una publicidad. No puedes publicar soroterapia ni medicina regenerativa, son delitos, insisto, ¿eh? O sea, ustedes van a publicar sus ofertas. A ver, padeces de, no sé, de agotamiento crónico, padeces de ansiedad, insomnio, y esas son como sugerencias de publicidad que vas a inducir a esto, ¿no? Este trae más información que para hoy no vamos a estar preparados porque no es el tema, y nada más les dije como alternativa que lo vamos a hacer después, BR, que es una vacuna de rejuvenecimiento, que así le puse BR, está hecho de cordón, tiene todo lo que dijimos de la placentax, pero este es de cordón. Obviamente, está pensado para una mejor revascularización de los tejidos y se usa mucho en endocrinología y urología, para lo que ya saben lo que están pensando. Es excelente. Y ahí después voy a invitar a algún especialista urologo que nos platique su experiencia de esto, porque ellos lo ocupan bastante para lo que están pensando, ¿sí? Santiago, si estás ahí, presente, por favor. Yo Sí, voy a Doc, dar ya ando por, aquí. yo voy a dar por terminado esto. Les dejo como esta idea de que después vamos a platicar del BR, porque pues, en casos de que el paciente tiene, por ejemplo, disminución de energía, alteraciones metabólicas, problemas circulatorios, envejecimiento prematura, pues bueno, lo que vamos a ver es como la energía, la vitalidad, la fuerza del paciente con el BR, ¿no? El bienestar físico, mental, todo esto. Es increíble que un paciente que va por estético mejoría de la parte androgénica termina funcionando en todo, ¿no? En toda la persona. Y además el rendimiento que tiene en el gimnasio, su actividad física y aguanta más, como lo decía López Obrador, aguanta terracería, ¿no? Bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí. Santiago, si quieres interrumpirme la presentación, esta es la publicidad que yo de pronto hago para que la puedan ver ahí tantito. Los que quieran que les vaya revisando su publicidad, también la pueden enviar, mándala personal. Yo la reviso, acuérdense que aparte de médico y otras especialidades que tengo, también tengo la especialidad de Derecho Sanitario y conozco bien el derecho, tengo la licenciatura en Derecho también. Entonces, me enfoco muy bien a que ustedes no tengan problemas. Ya muchos lo hemos padecido, como para que ustedes, las generaciones de ahora lo estén viviendo. Entonces, tenemos que cubrir esa parte, ¿no? Estar con un caparazón
de ideas, porque cuando les toca el problema, los van a abandonar todo el mundo y si no tienen cómo defenderlo, pues, pero porque fue por publicidad. Entonces tienen que tener cuidado. Entonces aquí son ideas que se hacen para que ustedes no se comprometan, no induzcan al engaño y los fraudes que luego se meten en los delitos donde acción delictuosa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes trabajan esta parte bonita, la esencia, la medicina se vuelve súper hermosa. Dejo de compartir, Santiago. Entonces, vamos a presentar la escala Helcar. ¿Cómo dejo de compartir aquí? O tú mismo dile que deja de compartir ya. Ahora sí, Santiago, presentamos la Sí, escala Helcar y yo les voy a platicar un poco la introducción de esto. Esto es porque cuando uno es el diagnóstico, uno requiere de más elementos. Yo les dije el estado emocional, los pensamientos, las ideas, bienestar. Ah, pues aquí viene, miren, ya Santiago lo va a desarrollar un poquito más, pero dice, es una herramienta de evaluación para el inicio de conocer a la persona, ¿no? Viene sobre el estado emocional, el estado físico, las relaciones interpersonales, la autodeterminación e inclusión social. Les digo que todo esto de GenCat lo desarrollé cuando yo empecé a encontrar información que normalmente no estaba en el expediente. Cuando yo veía cómo la persona cambiaba su estado emocional, cómo era su forma de ver, de pensar, y por qué sobreviven más y por qué viven más y vuelven longevos, ¿no? Entonces yo empecé a buscar y ya ven que yo hice una especie también en Charlotte, Bélgica, de antiedad y me acordaba de todos estos que Europa desarrolla mucha clínica, los americanos tenemos mucho a hacer laboratorios y ellos tienen mucho a desarrollar. Hay otras cosas que vamos a ver en que ya con los que van a la presencial, yo les enseño exploración física porque ahí se ve bonita, porque nos enseñó los que manejan endocrinología en Europa cómo revisar a un paciente físicamente y ahí te das cuenta cuando hay una alteración endocrina, ¿no? Porque ellos son muy clínicos. Y entonces cuando nosotros nos tocaban hacer los análisis en esa especie de antiedad, nos tocaba ver pacientes, ¿no? Nos daban en inglés, yo apenas si más que inglés, y y andaba yo haciendo esas cosas, ¿no? En esa época pues estaba muy chamaquillo, pero pero pues uno se aventuraba esto, ¿no? Y entonces me acordé, ¿no? Cuando empecé a ver las historias que me pasaban en la regenerativa, de cómo la persona cambiaba su sentir y su pensar y yo me acordé, ay, pues si yo lo estudié y entonces, retomando esos apuntes, me encontré con la escala Henkel. Está autorizado por la OMS, está autorizada en España para medicinas complementarias. O sea, no es de medicina tradicional, pero nos sirve mucho porque recuerden el primer artículo constitucional mexicano que dice que todos tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera, y que todas las leyes, tanto nacionales como internacionales, a las que México sea parte, tenemos ese derecho nosotros. A ver, ¿a qué voy con esto? Desde un punto de vista del derecho, si algo sucede en otro país y algo está autorizado por ese país, y si México pertenece a la OMS, entonces lo que OMS aceptó en otro país, México, el mexicano, puede tomar parte de ese derecho y adjudicárselo. Entonces es como la libertad, el respeto de la libertad, la identidad. Y recuerda una parte muy importante, la dignidad de las personas. Esto apenas entró hace como 15 años en México. Por eso fue las reformas que hubo en el 2010. Entonces, la dignidad de las personas es muy importante. Entonces, yo por mi dignidad acepto esta terapia, por mi bienestar, por mi libertad, por mi autonomía, por eso todo eso cambió ese derecho. Entro a recibir esta terapia, acepto esta terapia, ¿sí? Entonces, los consentimientos informados, que ya los veremos en otras sesiones, deben de estar inducidos a que la persona tiene la libertad, la autonomía y la dignidad por buscar estos servicios. Entonces, tú cubres todo el derecho ahí, en estos consentimientos, ¿no? Y entonces, cuando si pudiera aparecer algún problema que no existe en estos casos, no es lo mismo que la estética, aquí no hay problemas, pero si apareciera, estás con cobertura de defenderte. Usted lo aceptó, usted conoce, estaba consciente, lucha por su dignidad, nunca el paciente lo hizo ¿cómo se llama? Inducirlo a algo, ¿no? Que ya en el derecho tiene otras connotaciones que lo platicaremos, ¿no? Entonces, esto es muy aplicado al principio del respeto y dignidad de las personas. Bueno, es esta escala Henkel y léalo, por favor, porque es muy bonito, o sea, léalo, hágalo. A ver, Santiago, si quieres, sigue la que sigue, por favor, o si tienes la presentación. Este, ¿Estás ahí, Santiago? Miren. ¿Por qué? Porque
ahí está desarrollado una página que lo tiene en línea, que lo mandan por incluso por WhatsApp al paciente y lo puede llenar. Y esa información que llenó el paciente ahora regresa a nosotros, lo ven. ¿Sí lo tienes, Santiago? Mira, ahí regresa, es un QR, ahí viene en la seroterapia aplicado, ese QR lo toman ustedes, lo captan, se lo mandan al paciente y hay los que quieren descargarlo, los que están distraídos, pues después lo hacen, y si no se lo piden a Santiago, y se los va a mandar por vía WhatsApp. Y ese QR, o le mandan las ligas si quieres, Santiago. A ver, hagamos un ejercicio, Santiago, ¿te parece? Para que ellos más o menos, si tienes el tiempo, Santiago. Sí, Doc. Haces el ejercicio, por ejemplo, diles cómo, o sea, entra a la página, si tú eres un paciente ahorita lo recibiste, cómo ellos pueden llenar esta estructura. ¿A qué voy con esta información? Esta información, como es muy privilegiada, es una información íntima, porque es una información propia de este paciente, hace que el paciente se sienta especial, que se sienta que él es único, que no está comparado con otro, ni es una maquila de otra terapia más, sino es único. Por eso es tan importante que revisen las preguntas que hacemos. Están muy estudiadas, no se pueden modificar. Yo quise modificarlas y cada vez que yo hacía la práctica, otra vez revisar, me eché como 1 o 2 años, ¿eh? No creen que eso es, no, yo creo que hasta más para aceptar que esto está perfecto. Pero ustedes tienen que revisar. A ver, Santiago, empezamos con la práctica. Mira, así se llama anamnesis de calidad de vida. ¿Y por qué viene así? Porque es un tecnicismo, porque es profesional, ¿sí? O sea, no está abierto. Esto se desarrolló para centros que estaban, por ejemplo, evalúan a pacientes que están en terapias intensivas, que están pacientes que saber su calidad de atención. Para eso se desarrolló este anamnesis. Y nosotros lo estamos adjudicando en la regenerativa porque nos da varias información importante. Adelanta, Santiago, yo hago mi pausa y ahorita regreso para escucharte a ti. Sí, claro. Bueno, principalmente les voy a, a presentar lo que tenía aquí. Permítanme tantito. Ya el doc lo explicó muy por encima, pero les voy a contar un poco. Básicamente, la escala de GenCat es una herramienta de evaluación desarrollada por el INICO, basada en medir la calidad de vida de una persona a través de 8 dimensiones. Entre ellas está el bienestar emocional, el bienestar físico, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, la autodeterminación y la inclusión social. En la medicina regenerativa y la sueroterapia, la escala GenCat se convierte en un recurso fundamental para la personalización integral de los protocolos, ya que permite identificar las prioridades reales del paciente, evaluar su estado más allá de los estudios de laboratorio y diseñar tratamientos centrados en la persona y no únicamente en el síntoma. Gracias a esta escala, los tratamientos dejan de ser genéricos y se transforman en protocolos científicos, medibles y verdaderamente personalizados, impactando de una manera directa tanto en los resultados clínicos como en la calidad de vida del paciente. Para facilitar este proceso, desarrollamos un forms en forma de encuesta que el paciente responde previamente. A partir de sus respuestas se promedian los resultados, se obtiene el valor global de su calidad de vida y se identifica qué dimensión es la más afectada. Con base en este análisis, se diseña un protocolo regenerativo específico, enfocado en las áreas que realmente requieren intervención. Un ejemplo es el bienestar físico. Si el análisis muestra que la dimensión más afectada es el bienestar físico, se prioriza un protocolo enfocado ya sea en la fatiga crónica, en el dolor musculoesquelético, en la inflamación, en la recuperación tisular, en el metabolismo energético, integrando la sueroterapia, micronutrientes, antioxidantes y terapias regenerativas. De esta manera, el tratamiento no solo se basa únicamente en un diagnóstico aislado, sino en una necesidad real identificada de forma objetiva y medible, con el seguimiento posterior para evaluar la evolución del paciente. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es, tenemos que ingresar nuestros datos, en este caso, lo vamos a hacer con el nombre del doctor. Nombre del paciente, mi nombre es Santiago, mucho gusto. Número de teléfono, ahí ya podemos poner nuestro número de teléfono. Estado en el que reside. Esto es para si el paciente está en Chihuahua, el doctor que nosotros conocemos de Chihuahua pueda atender al paciente y pues que tengan todos acceso a esto dependiendo del estado donde estén. En este caso vamos a poner
Ciudad de México. Listo, siguiente. Las instrucciones es una evaluación del 1 al 4, uno siendo nunca o casi nunca y 4 siempre o casi siempre. A partir de ahí, como les mencionaba, tenemos distintas etapas. Empezamos con el bienestar emocional y de aquí vamos calificando. ¿Se siente generalmente satisfecho con su vida? Pues frecuentemente, un 3. ¿Mantiene una actitud optimista ante el futuro? Un 2 a veces. Muestra estabilidad emocional ante situaciones difíciles, siempre o casi siempre un 4. Y así vamos contestando cada uno de los bloques. Los tenemos que contestar con mucha sinceridad, ya que de ahí depende el tratamiento que vamos a abordar. Entonces, una vez contestados, podemos generar nuestro protocolo específico, tanto en medicina regenerativa como en soroterapia. Y pues eso sería la escala GENCAT. ¿Está ahí, Doc? A ver. Ah, ok, dejen activar el micrófono. Listo, ya está por ahí, Doc. Ya puede abrirlo. Aquí sí estaba yo sufriendo que no tenía audio. Sí, Pero sí. bueno, sirvió de receso. Bueno, estamos finalizando esta sesión de hoy. Lo vamos a estar repitiendo porque es más extenso el cuestionario, son más de 100 preguntas. Pero, pero le insisto que lo revisen, lo lean y en otra sesión lo platicamos. Yo he insistido que este cuestionario de Henkel, esta anamnesis es tan importante porque es la esencia de nuestro ser médico, de nuestro ser en la regenerativa. Si lo dominan, está el otro 25% es que les dije que faltaba. Era el expediente, era el 25 del paciente y 25 está el otro. ¿Y dónde está entonces la versión regenerativa? Pues el 1%, si por eso lo descontamos a alguien, ¿no? De lo que les platiqué. Yo recuerdo cuando llevaba la medicina antiedad, nos decían, a ver, la forma de envejecer, el 50% es con en dónde vivimos y cómo nos rodeamos. Yo decía, ¿cómo el 50%? Sí, el 10% lo hace el médico con su diagnóstico y sus tratamientos. Todo lo demás es cómo vivimos, con quién nos relacionamos, o sea, qué es nuestra relación, cómo es nuestro trabajo. Si perdemos un trabajo, 10 años menos de vida. Si se divorcian, 10 años menos de vida. Si están de políticos, igual. O sea, ¿sí me explicó? O sea, de todos esos factores, así igual es escala Henkel. Si resuelven los problemas económicos, si tienen una vida sociable, si tienen éxito en la vida, si ven mejor el futuro, todo es importante. Porque cuando un paciente recibe medicina regenerativa y ahora ve una manera diferente, eh, la vida se cura y se vuelve longevo. O sea, yo encontré eso. ¿Cómo es que dentro de eso, cómo es que lograbas ahora sí integrar lo que yo conocía de la antiedad, pero ya aplicada? ¿Cómo es que un paciente se volvió longevo? ¿Cómo es que no se mueren? O sea, estaban morir todos, ¿no? Pero no tan rápido. Y, y eso lo voy a platicar en la presencial, que los que le han ido mal en el sentido de que todos tienen que morir, no por la terapia regenerativa, sino que qué sucede ahí, qué sucede en la familia, ¿no? Eso está bien bonito, bien interesante porque produce mucha emoción platicar los momentos. Así es que nos vamos a ver en la presentación de presencial. ¿Sí estamos de acuerdo, Santiago? Sí, Doc, de ¿Cuándo es la hecho, presencial? ahorita ¿La puedes igual, anunciar aquí? Puedes exactamente. anunciar tu publicidad. Va a ser aquí en la Ciudad de México, nos vamos a ver. Ahí está la fecha, es aquí en la Colonia Roma, es el 6 de febrero, es a las 2 de la mañana, están invitados a desayunar. Ahí desayunamos todos, nos convivimos, como es la parte, como les voy a dar el protocolo, les voy a dar cosas, pues es más bien una convivencia, ahí va a ser en ese restaurancito, es para que estemos integrados. Y después de ahí nos vamos a una parte clínica, nos vamos a un consultorio, a una sala de terapias,
Y ahí podemos hacer práctica, ya sea con placenta, ya sea con sueros, o tips, o enzima de canalizar, o cómo te va mejor a ti, etcétera. Ahí damos todos los tips. Por eso es tan importante la precisión. Y ahí les practicaré algunas cosas importantes. Los que quieran registrarse, ahí está el registro, y los que hayan hecho esta inversión van a recuperarlos porque le van a dar productos. Está incluyendo un revitalizante, está incluyendo la constancia, y esos puntos se quedan como puntos para cuando quieran recibir el diplomado o una certificación. Se suman los puntos y al final del año, en 2 años, ya se les da la certificación o el diplomado universitario para que valga la pena la presencial. Si alguien dice, yo vivo en otro país, otro estado, es imposible, pues siga insistiendo en estar en las online, y vayan guardando los puntos porque nos sirven. Pues porque difícilmente de pronto queremos hacer grupos para diplomado y hay 10 personas, terminan 5, y ahora hay que pagar las titulaciones universitarias, y nos cuesta mucho esa dinámica. Y sobre todo que los maestros no siempre los tenemos a la mano porque hay que pagarles, y algunos no nos quieren cobrar porque son muy amigos, pero tampoco debemos disponer del tiempo de ellos, ¿no? Y es así como de complejo, ¿no? Claro, hay lugares que ya dan diplomados, ahí sí hay que pagar, pero igual esta información que tenemos es como más práctica. Acuérdense que nosotros nos caracterizamos por dar práctica, o sea, dar práctica, dar tips, dar cosas de manejo. ¿Qué les pasa? ¿Sí? Tenemos el tiempo, vamos a hacer 5 minutos. ¿Algún comentario de algún presente? Sí, Doc, Santiago, si nos ya nada ayudas ahí. más si me deja como Ah, sí, terminar lo perdón, de se me la olvidó tu clase presencial. marchanteo. Así Ujú. es, mi comercial. Bueno, pues como ya lo dijo el doc, el 6 de febrero realizaremos nuestra clase presencial de sueroterapia y medicina regenerativa, diseñada para médicos y todo personal de salud que busca llevar la teoría a la práctica clínica real. Iniciaremos a eso de las 9 de la mañana con un desayuno de bienvenida, un espacio de networking y análisis de casos clínicos reales, una charla entre colegas, preguntas y todo. Y procederemos a las 11 de la mañana, pasaremos a la práctica en la clínica Cienix, donde trabajaremos protocolos antiedad, la correcta valoración del paciente y seguimiento clínico para mejores resultados. Además, esta vez incluimos un módulo de marketing y negocios médicos para que la sueroterapia sea rentable y escalable en su consulta. Igual hablaremos un poco más de la escala GenCat y les podemos compartir los archivos, tanto el Forms que tenemos digital y el archivo que tenemos impreso para que lo puedan ir usando, que ustedes hagan la práctica. Entre nosotros podemos ver cómo podemos llevar a cabo la escala GenCat. Y como beneficio exclusivo, cada asistente va a recibir un vial de Revitalizantex de regalo con el que pueden empezar de inmediato su práctica. Les recuerdo que el cupo es limitado, los datos de inscripción están en la pantalla o pueden contactarnos vía WhatsApp. Yo soy la persona que les envió los links de las clases para su registro, el que los está molestando ahí siempre. Y pues nada, es momento de elevar el estándar de las consultas y ponerle más atención a los pacientes y comprenderlos. Ese es mi comercial. Excelente, excelente, Santiago. Hay varias preguntas que están ahí escritas que yo, por estar concentrado en la charla, no las leí. Me está preguntando, por ejemplo, voy a leer algunas. Si alguien quiere levantar el micrófono, pues adelante, déjalo abierto ahorita para todos. Em, Están preguntando, por ejemplo, 75 años de edad, el paciente con neuralgia del trigémino. Excelente, ahí yo empiezo con acacias y placenta, que eso es lo básico, y ya voy a ver si hay, de dónde nació toda esta enfermedad, ¿no? Si hay obesidad, si hay diabetes, si ya puedo complementarla, tal vez con glutatión, tal vez repetir la dosis de lo mismo, ¿sí? O tal vez el revitalizante por la edad que me están platicando, ¿no? Por los 71 años de edad. Y de él con la placenta va a sentir de inmediato la mejoría, de inmediato, eso sí, en estos pacientes, ven, porque de pronto te toca un paciente sano y va a decir, el paciente sano no sintió nada, pero digo, pues, si no es un psicotrópico, o sea, sentirte bien es que ya no me duele, ya duermo bien, ya me siento mejor, o sea, ves, tienes un panorama mejor de la vida, no es que tengas sensación de irte al box, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, la persona de 71 años va a sentir mejor movilidad, se para más recto, tiene más fuerza, eso es lo que vas a evaluar. Por supuesto. Y excelente. Yo en ese paciente 71 años, si quieren hacerle todos los estudios, los oncológicos también, los estudios preclínicos, todo lo que quieran, háganlo, porque ya ven que hay ideas entre los familiares que el familiar siempre te estorba, o te ayuda o te estorba. Pero siempre hay que incluirlo para que el paciente, el familiar del paciente escuche y diga, ah, te dijo esto, te dijo aquello. O sea, es tu coach.
Ahí es el coach, es el que guía. Entonces es importante tener siempre un familiar cuando es una persona mayor, siempre que esté pegado para que le repita las cosas y él además te va a decir, sí, ya come mejor, ya se le mete con Ana, ya sonríe, ya platica, tiene ganas de vivir. Eso te va a decir. Ya lo platicamos en la presencial de unos casos que yo tuve ahí muy interesantes. Yo tengo un paciente de 25 años de edad con esclerosis múltiple excelente, acacias, placentas y glutatión sería mi respuesta, pero primero tengo que preparar el paciente porque 25 años es muy joven, hay que precisar sin problema inmunológico, entonces primero preparo el terreno biológico, placentas, acacias y después me doy sobre el glutatión, sería mi indicación directa, pero primero preparo al paciente. ¿Dónde información sobre los presencial? Pues aquí con Santiago lo dijo, gracias. Esos productos igual, esos productos no están comerciales, no va a tener nadie que no tenga la cédula, solo son médicos que están con nosotros, no pueden comprarlo el que no tiene capacitación, que no tiene entrenamiento, que nos disculpen, no por querer así ser tan difíciles, sino porque nosotros somos como responsables en el sentido ético, moral y deontológicamente hablando, no podemos hacer que se metan en problemas, ¿no? Ni el paciente ni ustedes. O sea, capacites o pregúntenme, escríbenme y los capacito. No, no, no tengo problema por eso. Mejor, esto es solamente para los que están en entrenamientos constantes, porque luego pasan cosas, ¿eh? Y que no quiero hablar ahorita de eso. Sí, los números de teléfono ya está, van a comunicarnos con usted, etcétera. Mi teléfono por ahí lo tienen, pídanlo si quieren escribir. Ahorita en la noche no me escriban porque ya voy a estar agotado, pero mañana escríbanme. Si quieren la presentación, igual ya la tengo, ahí está arriba. Em, que médico restante presente. Por favor, alguien que use el micrófono y me pregunte, porque vi otras preguntas interesantes que no las alcanzo a leer. Un paciente que tuvieron cáncer, sí, excelente. Todo mire, hay unos artículos que hace muchos años salieron sobre placenta y sobre todo el trozo que generaban de tumores, ¿no? Es por la radiación que está procesado. O sea, esta placenta no viene con radiación, viene pausterizada, viene limpia, viene purificada de otra manera que no la radiación. Pues la radiación de yodo se estudió y se generaban tumoraciones. Esto no, es excelente porque estimula mucho la activación neuroendocrina y es un regulador de las células killer también. Y hay uno especial para caso de cáncer que no lo platico hoy, pero yo le he dado el tema y lo vamos a platicar después, que es el licopenos, es excelente. El licopenos deben de usarlo. Yo es el que uso para mí para prevención de como desarrollo antígeno prostático, ya me acabo de hacer estudios, ahí tengo mis valores, hay quien los quiera ver, pues adelante y los pueden ver. Pacientes así que tienen antecedentes de cáncer mamario, igual están en etapa uno es el momento de aplicárselos. Si ya están en etapa 2 o 3, ahí está el otro específico, el PN27, es más específico, pero igual hay que hacer los estudios, ¿no? Pero si la pregunta es placenta, sí, placentas es excelente. Yo en pacientes ahí tengo un caso que ya lo presentaré de un paciente donde estaba totalmente desociado y tengo la orden oncológica donde dice el paciente ya no se le puede hacer más aquí. Y entró a esas terapias, se gastó su lana, pero el paciente ya no. Entonces, sí, sí lo tengo demostrado, ¿no? Este, dice medicina, la aplicación varía productos según los protocolos. Sí, sí, claro. Si tenemos un paciente, por ejemplo, digamos que fue acompañado a un familiar que estaba enfermo y el paciente dice, ay, güey, yo también puedo aplicarme algo y dices, pues lo ves súper alegre, súper contento. Claro que sí, un preventivo, puede serlo medio frasco y no frasco completo y al año vengas a otra terapia. Y ya. Son pacientes que les gusta, que invierten y otra cosa muy importante que lo vamos a ver también en el working, es una tendencia actual todos los pacientes a partir de ya hace 5 años para la fecha y más adelante, en 20 años, esto va a ser un super boom. Va a haber clientes abasto de esto. ¿Por qué? Porque ya hay mucha cultura y el paciente va a tener la cultura porque todos estamos viejos. Bueno, de mí y los de ustedes no, pues, pero hay otros y va a haber una generación de pocos jóvenes y niños pocos. Y entonces la inversión y la economía va a fluctuar en esto. Eso se lo estoy diciendo, ya, los que dependen de New Working, los que les gusta el business, entonces tienen que prepararse. Y además ustedes tienen que aplicárselo. Yo les digo, póntela, aplícatela. O sea, pues es la única forma de mostrar que funciona. Y hay unos casos ahí que nadie está alzando la voz de los que yo quería que platicaran, de los que han tenido de cáncer. Por ejemplo, la doctora que me platicó hoy en el día que tiene con cáncer cervical, la paciente no puede ni caminar y ve, ya está caminando, ya va sola, ya deambula. A ver si un día la doctora nos da una plática de ese caso que tuvo.
por ahí anda la doctora. Entonces, yo tengo otros casos. Entonces, sí lo pueden aplicar con mucha confianza. Si es un paciente que tuvo, por ejemplo, radiación o va a tener radiación, le pueden aplicar el licopenox. Este es antioxidante, puede ser previo o posterior a toda la radiación o la quimio que le den. Pero por lo menos el paciente ya no se funde tanto, ya aguanta más, o porque ya ves que perdón por los oncólogos que están aquí, pero la oncología es me llevo el tumor y de paso el paciente también, ¿no? Porque pues eso es lo que hay, ¿no? Y es lo que está en la ley, ¿no? Y es ley Sartis además, que ya verán qué significa ley Sartis. Entonces, pero en la medicina regenerativa no aplicamos la ley Sartis, aquí aplicamos como una deontología, que es un término también muy importante en la ley, pero se ve muy, muy bonito porque como es una revolución real de la medicina con efecto científico. ¿Listo? Pues es cuanto de mi parte y yo me doy por bien servido de estar con ustedes, de poder compartir mi experiencia en esto. Sé que hay muchas dudas, hay cosas que no nos quedan tan claras, pero en la presencial o poco a poco en las siguientes sesiones, porque acuérdense que yo aguanto una hora y procuro cuidarme también para no darme el viejazo. Este, y ya se me pasó el tiempo, entonces, si hay alguien que quiera levantar el micrófono, o nos vamos a la siguiente sesión cuando la tenga programada Santiago y nos vamos el 6 de febrero, ahí para darnos una bienaventuranza de este año 2026. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Listo, Doc. Pero no hubo. Santi, igual si antes de que terminen puedes pasar lo del Congreso, por favor. Ah, sí, Oh, claro. sí, entonces no se Antes, vayan porque sí, sí, antes de que se aquí salga Lupita estaba todo. durmiendo. A ver. Sí, oye, apóyanos en difundir el Congreso, por favor, porque pues, nos cuesta economía. Cuando de pronto ven que se venden productos, digamos que esta recuperación que se logra a través de la comercialización, se invierte en congresos, ¿eh? Se invierte en ciencia. No crean que me lo gasto en París. Yo gano de otra manera. Entonces, esto que ustedes gastan de pronto aquí, yo lo invierto para pagar hotelerías, pagar los coffee break de los congresos. Entonces, por eso sí ayúdenos a comprar con ellos, con los chicos que se esfuerzan. De ver a Santiago, Lupita, la contadora y todo el personal que tenemos aquí, estamos pues, gastando en esto, ¿no? Pues ayúdenos porque realmente no se le gana tanto, pero lo que se gana se invierte, o sea, nunca es para derroche. ¿Va, Santiago, empiézale? Listo, pues están más que invitados al 15º Congreso Internacional de Medicina Regenerativa, Ortomolecular, Sueroterapia y Procedimientos Estéticos. Este año lo haremos en Acapulco, tocó playa, tocó vacaciones. Está pensado el 4 y 5 de julio, que es jueves y viernes, para que el sábado y domingo, si ustedes van con acompañantes o si van solo, pues puedan disfrutar un poquito de Acapulco ya estando allá. Básicamente estos son todos nuestros ponentes e invitados, el doctor Jeremías, el doctor Ricardo Madrigal, el doctor Raúl González. No los menciono a todos porque son 2 páginas de menciones, pero todos muy, muy allegados, muy queridos por nuestro público. Básicamente aquí está el itinerario del 4 de junio, el día jueves. Vamos a tener una reunión al final del Consejo de Medicina Regenerativa, que van a checar ahí unas cositas de aval y todo eso. Y el día 5 de junio vamos a tener un brunch frente al mar para que los alumnos del diplomado puedan recibir su titulación, puedan tener ahí un momento de convivencia. Y pues sería la clausura. Y también tendremos 4 talleres, dos el 4 de junio y otros dos el 5 de junio. El costo de su acceso al Congreso ya incluye los talleres. Ustedes deciden por cuál se van, por sueroterapia, por placentax, por regeneración, full face. Y también tendremos premios, reconocimientos y galardones a la excelencia en salud. Aquí hay unas fotos de las veces que hemos entregado los premios, de toda la convivencia, el brunch frente al mar, lo que les comentaba, y pues básicamente los datos para transferencias y depósitos, que sería eso, Doc. Pues sí, ahí vamos a estar procurando más información y lo más importante es la integración de nosotros, porque ahí entre nosotros nos pasamos información y experiencias, ¿no? Pues compartes de por qué uno le va mejor que al otro, cómo le hiciste, cómo te fue tus casos exitosos y también los fracasos son importantes. Acuérdense, apoyen a la organización de eventos, esta economía que se llega a juntar en Cienex es para inversión en divulgar la información y conocimiento, ¿sí?
es para ustedes y es que todos lo disfrutemos. Esto va a ser muy bonito porque es una experiencia de convivencia. Ya sirve que se desestresan y se vuelven más longevos. Un Doctor, ¿y gusto. cuánto va a costar? Ah, está bien barato, ¿no? 20. Esa de pregunta se vale, así costará 20,000, vale la pena. Pero no, Santiago, diles cuánto cuesta. Sí, el Congreso actualmente está en 5,000 pesos, pero pues igual por estar en nuestras pláticas y todo eso, les podemos otorgar una beca que nos autorice el doctor y pues que nos diga. Sí, 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 como le incluye, va a haber más talleres, ¿eh? Ya se incluyen todos los talleres, va a haber más talleres nada más que creo que no están mencionados aquí porque algunos laboratorios se van mostrando apenas, pero falta meter más talleres. Y ya está incluido, pues obviamente el coffee break, ahí también la ceremonia en la playa, o sea, todos estos gastos ya están, como ves, su dinero está invertido en eso. Y ya ahí veremos, yo creo que de entrada es el 20% para los que están escuchando ahorita, en lugar de 5 cuesta 4, ¿no? Para Ujú. que exista por lo menos un ánimo. Y hay hotelería, el hotel es muy bonito, el Emporio tiene unas albercas muy bonitas para que lleven la familia y está súper disfrutable. O sea, está muy cómodo ¿no? Hay más hoteles, pero este está muy bonito y está en el mero centro de Acapulco. Ay, qué bueno, doctor. Ahí nos vemos. Sí, Y recuerden apartar porque los talleres, a pesar de que sean gratuitos, van con un límite de personas. Entonces les recomendamos que de una vez realicen la inscripción y de paso aparten si van a participar de algún taller porque van con cupo limitado. Ok. Bueno, saludos, maestro. gracias, doctor. Gusto saludarte. Yo te vi. Y Y también Gracias. les recordamos que tenemos una clase programada para el uso de los medicamentos GLP, GLP-1, Ozempic, Mounjaro, Tirzepatida. Por si están algunos interesados, también Santiago les va a dejar la información. Y también para ese taller tendrá ay, creo que me dejé de escuchar, ¿no? Sí. Tendrá un vial que pueden ocupar ustedes en su práctica clínica de obsequio. Sí, ojalá y nos pases la información, está muy interesante porque yo he visto que hay mucha información y propagación, pero les digo, siempre esto es como un boom, es una bomba que al momento va a estallar, pero para que no estalle tenemos que estar capacitados, no dañar el hígado, no riñones y hacer diagnósticos bien adecuados para esos productos que están en auge ahorita y lo están usando como a mansalva y tienen que tener mucho cuidado, entonces yo les pedí que tuvieran capacitación. Si alguien quiere tomar la capacitación, pues ya Lupita les abrió la maestra y ya está la maestra preparada y ya tienen la fecha. Insisto, un gusto saludarlos, ya me despedí 20 veces, como que no nos Dale. queremos ir. el que Aquí tanto se Hasta nada más. despide, luego. poco Seguimos con se pierde. Placentax. Sí, exacto. Luego vamos a seguir con más. Gracias. Ay. ¿Algo Gracias. más, chicos? Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un gusto de corazón. Bye. Bye. Hasta luego, Doc, Gracias, gracias. hasta luego. Pues listo, no me queda más que decirle que a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Esperamos verlos en las próximas clases. Y pues prácticamente tenemos eventos todos los meses y ojalá puedan ser parte de ellos. Cualquier duda, tienen los números tanto de la doctora Guadalupe y el mío y con todo gusto los vamos a atender. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.